¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. 21 en punto, 28 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos por el 13, también estamos por Unicanal. Pipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, a la audiencia. Y bueno, arrancamos hoy un último fin de semana antes de las elecciones internas, así que vamos a hablar de política. ¿De qué vamos a hablar? Obviamente, digámosla. ¿El Mundial vamos a hablar? Y está tenso el Mundial. Sorpresivo, tenso. Exactamente en 8 días, ¿qué vamos a estar haciendo hasta ahora? Vamos a estar acá. Yo creo que vamos a tener resultados ya. A partir de las 8, supuestamente, la justicia electoral ya van a dar No sé cuándo arrancaremos nosotros, si vamos a arrancar a las 8 como no hay elecciones o vamos a arrancar a las 9, tenemos que definir en la semana. Yo creo que 8, 8 y cuarto ya van a empezar a aparecer en Chile. Antes de empezar a tener algunos parciales, pero yo creo que para las 8 y media, 9 está definido todo. Definido, decís vos. Yo creo o que por sí. lo menos una tendencia. Y sí, como ¿verdad? la última interna que vimos, por la velocidad con que transmiten los datos. No sé cómo va a estar, si va a estar definido. Hay muchos cargos, tipo el Senado y diputados. No, eso va a tardar. Eso no va a estar todo. Eso no La va a vez tener pasada tuvimos conteo rápido de concejales. Tuvimos. Y pudimos ver más o menos cuántos votos sacaron. Después vimos cómo se armó la lista, eso vimos después, pero ya subimos que fulano tuvo tanto, entonces vamos a tener una idea más o menos de cómo van a entrar. Y donde los únicos lugares donde hay pelea para senadores y diputados, senadores sobre todo, es en la lista de Efraín, donde hay 21 y 24 liberales y 21 opositores que van a entrar. Los 21 opositores van a entrar a dedo, ¿verdad? Y los 24 liberales van a entrar, sí, dentro de una interna, que va a ser feroz porque nunca tuvieron que elegir tan pocos senadores. Y la interna colorada. Bueno, arrancamos con Gustavo Leite, después va a estar Santiago Peña con nosotros y vamos a cerrar con Juan Carlos Baruja, precandidato al Senado, actual gobernador por el departamento de Paraguarí. Gustavo Leite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, Pipo, audiencia, un gusto. ¿Tu favorito para el Mundial? Y mira, a esta altura del partido ya me encantaría que gane el que juegue mejor siempre. Uno quiere ver fútbol. Yo estoy triste, se eliminó Brasil, pero no puedo entender cómo Dos Sancho está penales. O la presión les lleva por delante, pero no entiendo. Ya está, a esta altura del partido, cualquiera de los cuatro. Francia juega bien, Argentina tiene carácter, por no decir otra cosa. Me gusta Argentina, me gusta Messi, está jugando un mundial extraordinario. Bueno, de hoy en 8, como yo estaba haciendo con unos amigos anoche una reflexión. Hay una conciencia, vos que haces campaña, que estás permanentemente en contacto con la gente. El otro día hablamos, me dijiste que estabas en Alto Paraná, Ciudad del Este. Hay una conciencia del Colorado, porque vamos a hablar de las internas de tu partido en particular, de pasarle factura a estos que hoy están en el poder y que dejan este legado, que no quiero empezar a enumerar, pero que ya sabemos de memoria, legado... Está en tu artículo de hoy. Está en un resumen, ¿verdad? ¿Se va a dar ese pase de factura, Gustavo? Entiendo que sí, y entiendo también que ha habido un esfuerzo extraordinario con nuestra plata, la plata de todos los que están ahí mirando, de este gobierno, de tratar de meter, qué sé yo, contrato de un mes, contrato de 2 meses, SAP, Copaco, Herere, a ver si pueden intentar, ¿verdad?, igualar el tema de los votos. Pero el corazón de la gente está en contra de Marito. Y la historia le juega en contra al oficialismo. Nunca un oficialista ganó una interna en el Partido Colorado, nunca, desde que se fue Stroessner, ¿verdad? Antes no habían elecciones de este tipo. Entonces yo siento que en el interior es aún mayor te diría ya casi desprecio hacia el presidente de la República. La gente está contando con los dedos el tiempo para que se vaya. La gente quiere esperanza, la gente quiere trabajar, la gente quiere respirar, la gente quiere que su plata le alcance al 20 de menos, él lo ya a fin de mes. Entonces, sí siento que va a haber un voto castigo importante a una mala administración, a una administración corrupta, a todas luces. Y sí siento que las carreras principales están medianamente definidas. Creo que Horacio va a ser el presidente de la Junta de Gobierno, creo que Santi y Aliana van a ser el ticket o la dupla que va a encabezar, digamos, la propuesta del Partido Colorado para las nacionales, y sí va a haber una feroz y reñida batalla en todos los otros estamentos. Yo siento que hasta te diría que los líderes regionales medio que ya liberaron, bueno, no le vote a Marito, pero por mí seguimos, ¿verdad? Porque necesitan ese combustible de la plata del oficialismo. Nuestro partido es un partido
que tiene una estructura formidable y tiene que llevar 1.400.000 personas a votar el próximo domingo. Para eso necesita plata, necesita autos, necesita estructura, de dar de comer a la gente. Y entonces ahí es donde el oficialismo puede intentar meter alguna cuña como para disminuir la diferencia. Pero dicho todo esto, yo creo que es un caso cantado. Sí es importante, y ayer tuvimos una reunión muy linda en Villarrica, donde se habló con los apoderados y quedó claro, por más de que vos estés ganando el partido, ¿verdad? En el sentimiento y en el corazón de la gente, las elecciones se ganan o se pierden ese día. Entonces todos tenemos que hacer nuestro trabajo, cada uno es donde le toca. Los que van a ir a votar tienen que ir a votar tempranito, los que van a estar en las mesas tienen que estar en las mesas alertas, los que van a transportar a la gente tienen que estar transportando a la gente, porque es la forma de materializar el sentimiento que hay hoy. Hoy la gente quiere un cambio, quiere que este gobierno pase a retiro, y te digo más, mucha gente quiere que la justicia se ponga los pantalones largos con esta gente que nos robó la ilusión y la plata. Gustavo, el tema económico yo creo que es tu fuerte, ¿verdad? Y ya pensando en el 19 de diciembre hasta el 15 de agosto, donde va a ser un letargo terrible, casi 8 meses de un tipo que no tiene demostró tener la menor empatía con nadie, que le importa un cuerno todo, que no tiene el menor empacho de meter la mano en la caja que sea para llevarse, y ya pichado, más pichado de lo que es habitual. Imagínate si ganando y en el gobierno estaba pichado el 15 de agosto del 2018, lo que va a ser el 19 de diciembre perdido y pichado. Es más peligroso todavía. ¿Qué va a quedar y qué vamos a hacer con lo que queda para poder levantar esto? Siento que el movimiento ganador de las internas del Partido Colorado va a tener una voz diferente, una forma de voz diferente. Y siento también que nuestro presidente, si bien es cierto, no se caracteriza mucho por su brillantez, tampoco es tonto, se va a dar cuenta que bueno, lo que ya llevó para sus milanesas para el resto de la vida ya llevó, pero de acá en adelante el escrutinio va a ser mucho más severo y la voz va a ser mucho más alta y se va a tener que alinear a no desfondar absolutamente la caja que ya está desfondada. Entonces, el doble fondo ya no va a poder tocar. Y no sé ya si hay doble fondo también. Pero eso es una expresión de deseo. No, esa es una realpolitik. Eso ocurrió siempre. El bando, no quiero hablar despectivamente, el lado ganador siempre tuvo fuerzas. Yo recuerdo que cuando Marito gana las internas en el 2017, evidentemente había una sensación de no salirnos de la línea de lo que nosotros creíamos, porque nos íbamos a ceder en nuestra línea en lo que estaba bien, pero en las cosas que ya había que trabajar juntos, también se tenía que trabajar juntos porque había una elección nacional para ganar. Entonces, yo siento que se va a hacer todo el esfuerzo para, desde afuera, y sin tener el dato final de cómo está la cosa adentro, reencauzar eso y hacer que el daño sea el menor. Porque no nos olvidemos que no termina el mundo el 18, comienza la carrera para las nacionales el 18. Entonces vamos a tener que ser todos muy inteligentes y vamos a tener que trabajar en que el daño sea el menor posible, pero para mí el daño político que Marito le hace al Partido Colorado ya está hecho. No importa qué haga de acá en adelante, él no puede revertir su mala imagen. ¿Y qué se hace, perdón, del 16 de agosto? El 16 de agosto comienza otra película. Yo creo que ahí hay dos tiempos, ¿verdad? En línea con la pregunta que me hiciste antes. La primera es cómo se evita que se desfonde aún más la caja entre ahora y abril con la intención y con el mandato de ganar unas nacionales. Y después del 30 de abril es cómo, no digo ni co-gobernas, cómo evitas con una supervisión y un equipo de transición que entiende lo que se está viendo de que ya no se haga ningún daño, sobre todo en la forma en que se va a presentar el presupuesto 2024 y en la forma en que no se obligue ya la plata que ya no hay seguramente, porque si este año no hay plata, el año que viene va a haber menos plata, ¿verdad? Entonces, yo siento que esos son los grandes desafíos que vienen después, pero hoy creo, y no sé si ustedes coinciden, el foco está en la campaña, en lo que va a pasar el domingo que viene. Y yo, Gustavo Leite, que saltea esto tarde, a invitación de Horacio y de Santi, siento una tremenda satisfacción. En primer lugar,
porque en política pues está la chapa, el mensaje, el mensajero y el resultado. La chapa Horacio y Santi es la chapa más fuerte que hay. No podía tener el Partido Colorado o un equipo una chapa tan fuerte. El mensaje, cuando yo vengo y recuerdo que ustedes me invitaron cuando salté a esta decisión de correr en política, yo le dije, la plata de la gente, los impuestos. La gente hoy es tema de debate qué se hace con esos impuestos. No quiero hacerme el Efraín Alegre, que soy el ganador moral, pero mi cuña de empezar a hablar, hey, la plata que ustedes en el Parlamento están despilfarrando es nuestra, no es de ustedes. Cuando yo voy la otra vez a una compañía en Luque a explicarle a la gente que cada vez que se compra una caja de analgésico porque no hay en el hospital público, él está pagando 5% de impuestos de IVA. Y ahí viene el tema, te dice la gente está despertando, hay una rebelión de los mansos en ciernes que yo quiero liderar para que se gaste diferente nuestra plata. Vamos a cambiar el discurso. Y vuelvo al tema tan remanido: en Paraguay la presión fiscal es baja, bola, es alta. En Paraguay se recauda más o menos 4.000 millones de dólares en impuestos, de 40.000 millones de PIB, 10%, pero 40 o 50% no paga impuestos. Entonces quiere decir que la presión sobre los que pagamos impuestos es mucho más que 10. Y eso es lo que yo estoy tratando de explicarle a la gente. Sí se puede, sí se debe hacer diferente el presupuesto. Yo propongo blindar las necesidades de la gente e ir para atrás en vez de la inercia de los presupuestos recurrentes que van para adelante y dejan en bola las necesidades de la gente. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que nos falte remedio en los hospitales públicos? Que nos falte alimentación de calidad en todas las escuelas públicas a buen precio y que nos falte equipamiento tecnológico en las escuelas. 800 millones de dólares, más o menos, de 4.000 es el 20%. ¿Por qué no podemos blindar eso y trabajamos para atrás? Y cuando lleguemos al momento de, se acabó la plata, ¿y qué falta? Falta auto. No, este año no se compra auto. Falta catering, ¿no? Este año no se come chipita de cocido en las instituciones públicas. Falta vigilancia privada. Y para eso está la Policía Nacional. Falta las cosas que faltan, que son donde la burocracia y la vieja política hace su plata con el tráfico de influencia, es lo que hay que desmontar y montar lo que la gente necesita. Y para eso necesita un disruptor como yo, que creo que la política también necesita innovación. Y eso es lo que yo estuve trabajando en mis discursos y demás. El empresariado entiende perfectamente mi discurso de levantarle el peso de la burocracia a sus hombros. Hoy, catastro, registros públicos, Dinavisa, INAN, MADE, son un coimódromo, tiene que haber plazos máximos para que se expidan. Y es sí o no. Y se elimina el problema, el gestor que viene, no, falta el papelito, esto. Vos hablaste de la economía. No vamos a reactivar la economía si no la liberamos. ¿Cómo va a hacer que un caballo corra rápido si vos le atacás la rienda? Hay que liberarle. Y tenés que liberarle desde las señales del presidente, de la legitimidad del presidente, de la legitimidad de sus propuestas, desde un buen equipo de gobierno y de las medidas que vas a tomar. Y ahí podemos empezar a hablar de las grandes transformaciones en Paraguay, que son la salud pública y el IPS. El IPS en su fondo de salud está quebrado. No sé si se dieron cuenta, ¿verdad? De la educación, la nueva educación que necesitamos sin ideología de género, y del nuevo modelo de infraestructura. ¿Cómo vamos nosotros a emprender un plan de infraestructura si el récord mundial que hizo Marito le debe 400 millones de dólares y dejó 38.000 desempleados en el sector? Tenemos problemas, tenemos que enfrentarlos, pero con una visión y con un método diferente. Yo estaba diciendo también que hoy, mirando un poco lo que se va a dar el próximo domingo, esto que describiste de lo que tenemos que hacer, y el otro día le decía a Santiago Peña cuando habíamos charlado con él, en este país, o en nuestro país, qué muchos diagnósticos hemos hecho, qué muchas recetas hemos diseñado, y sin embargo seguimos dando vueltas sobre exactamente los mismos problemas. Entonces acá nos preguntamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces me parece que, y le decía Santiago, acá no hay muchas vueltas que dar.
necesitamos, digo más, cuando miramos el electorado, las opciones o las alternativas que tenemos ahora que estamos en comicios electorales. ¿Quién tiene liderazgo? ¿Quién tiene equipo? ¿Quién tiene una hoja de ruta? Y la capacidad de construir un consenso para llevar adelante eso que decís, las grandes transformaciones. Porque el nivel de endeudamiento que ya hemos logrado con este gobierno, que no está mal eso, sino está mal la manera en que se ha utilizado el dinero, el margen para obtener recursos ya es limitado. Y necesitamos aplicar esas reformas que vos estás mencionando, como siempre decís, empezar a hacer esos recortes de la grasa del Estado. Y esto que históricamente ha sido un negocio de un grupito de empresarios que se han quedado con las grandes licitaciones, porque el sistema les ha permitido, ¿verdad? Que pueden ellos hacerlo bien, pero el sistema les permite y les obliga a que tengan que sentarse a tirar una coima. No lo estoy justificando, pero digo, el sistema te obliga, te empuja a eso. Entonces, digo, hay una conciencia, Gustavo, de que hoy existe un proyecto político que mínimamente pueda responder a esos puntos que acabo de mencionar para poder gobernar y realizar las transformaciones que necesitamos. Sí, pero con los mismos caballos de antes vamos a seguir perdiendo cada vez más lejos la carrera. Si no hay renovación desde el punto de vista de la visión y de la gestión, la política, y esto sí es una conclusión que es transversal, desde el segmento más alto del Chururú de Asunción hasta el último confín de la compañía más alejada de Itapúa, te van a decir que la vieja política le falló a la gente. Entonces, si la vieja política le falló a la gente, los diagnósticos están, concuerdo contigo, Jorge, sabemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar a la gente que está a cargo. Tenemos que darle chance a los nuevos, a los que vienen con un aire fresco, con una visión de llevar adelante y sobre todo los que tienen algún currículum. Yo siempre digo, yo no soy un santo. Mi currículum está en Google, mi manifestación de bienes de cuando fui ministro está en la página web de la Contraloría. Soy uno de los pocos güiros que salió con menos plata de lo que entró. Y bueno, pues ese soy yo y yo pongo a disposición de nuestros compatriotas mis ganas de servir. La gente más o menos ya me vio en acción, vio que cuando había que transparentar el precio del gas y el combustible lo hicimos con carácter, pero para cuidar el bolsillo de la gente, pero sin populismo, porque es una raya muy fina el servir a la gente, el mirar a la gente, el hacer el presupuesto para la gente y no caer en populismo, porque no es fácil ese tema. Entonces yo sí creo que vos diste en la tecla, Jorge, los diagnósticos, por favor, no más diagnósticos, no nos vengan más con diagnósticos. Mira vos, yo estaba asistiendo a este tema, la transformación educativa y el tema, la ideología de género. En primer lugar, estoy en contra de que se meta la ideología de género en la educación. Pero el gobierno es tan poco creíble que sale el ministro y dice, bajo ningún concepto lo haremos. Sale Marito y dice, pero jamás yo dejaría que... Como perdieron tanta credibilidad, los padres desesperados fueron y forzaron que se derogue un acuerdo de cooperación, en diputados todavía, 63-1. Ah, primera señal, los políticos le tienen miedo al voto de la gente. Eso es bueno, la rebelión de los mansos está empezando a ocurrir. Y lo segundo, yo digo, el gobierno es tan tonto, no se soluciona nada con una propuesta de ley de urgencia que se trate en el día y diga, bajo ningún concepto se incluirá la ideología de género en la educación paraguaya. Artículo 2, todos los mecanismos de cooperación y donación deberán regirse por el artículo anterior. Y se acaba el caso. Pero quiere decir que el gobierno también le salió el tiro por la culata, porque querían extender, no sé para qué, no sé qué es lo que hay ahí, pero era tan simple solucionar este problema. Por eso digo, la clase política tradicional, la mala vieja política, se tiene que ir, no le sirve a nadie y nos cuesta demasiado caro. Están haciendo, Vito, nuestra plata, la tuya, la de Pipo y la de todos los televidentes y un poquito de la mía. Ahora, también. Vos fuiste ministro, lo dijiste, ¿verdad? Cuando vos tomás un ministerio y venís del sector privado, tomás un ministerio y encontrás, bueno, fuiste 2 veces ya ministro, pero ministro de la STP, ¿verdad? Y después fuiste ministro de Industria. Cuando el ministro da el ejemplo, y el ministro es serio, el ministro no hace cagada, el ministro no está en la boludez, el ministro no nombra a su prima, el ministro no trae a su novia, no mete 15 operadores políticos.
el funcionario que viene abajo entiende el mensaje y se alinea, o decir que va a tener, o sea, solamente cambiando las cabezas se podría llegar, o sea, las cúpulas se podría llegar a decir, el resto va a entender? Mira, hay más o menos, hoy ya no sé cuánto, vamos a ponerle 320.000 funcionarios públicos y no hay más de 4.000 o 5.000 cargos de confianza que vienen con los gobiernos. Esos son los que le dan mala fama al funcionario público. El 95% del funcionariado público es honesto y es trabajador. Le decís que venga a las 7, va a venir a las 7, le decíamos forzarnos un poquito más, lo va a hacer. Pero tiene que tener el liderazgo y tiene que ver que su cabeza no roba. Lino Oviedo tenía una frase que a mí me encantó siempre. Cuando el gobernante pierde la vergüenza, el gobernado pierde el respeto. Y eso es lo que hizo este gobierno. Saltó los caballos a robar por todos lados que ya no los puede atajar. Por eso que es imposible pensar en algo más en estos meses que quedan. Ahora es atajar para que no nos metan más goles y no nos fundan más rápido. Pero sí, yo siento que el nuevo liderazgo, creo que, mira que le buscaron a Santi, radiografía, me pueden buscar a mí, a los que estamos ahí. Nosotros somos servidores, tenemos nuestros errores porque somos seres humanos, pero nos metimos la mano en la lata. Nos metimos la mano en la lata y nos vamos a meter. Entonces viene la necesidad de una nueva, buena política. Y a los viejos políticos me pregunté, ¿qué va a hacer con los viejos políticos? Les vamos a abrazar a todos. Venina, socio, vamos a cambiar. La gente pide otra forma de hacer política. No vaya más a seguir con ese tema que vos tenés el feudo de casa ahí para las licitaciones. Eso no funciona más, pues te vas a quedar sin trabajo. Este modelo de votación, si sigue, va a dejar sin trabajo a los malos viejos políticos. Entonces, yo confío en que va a haber un 15-20% del electorado colorado que es urbano, pagador de impuestos, podrido de la mala vieja política, que vaya a votar por las caras nuevas y vamos a iniciar un proceso de renovación y de innovación en cómo hacemos política en Paraguay. En vez de hacer política para los políticos, vamos a hacer política para la gente. Eso es lo que pide a grito la gente, transversal, ¿eh? Para ir redondeando, mirando a la Cámara, ¿qué les decía ese electorado colorado, vos, lista 2, opción 45, para que te vote a vos? Y lo que ya vine diciendo en este programa y en todos los otros, si nosotros pretendemos que esto cambie con la misma gente, no va a ocurrir. Acá hay una opción, soy yo, hay otros. Yo tengo un discurso que está muy enfocado rápidamente a la economía, a lo que los empresarios necesitan para generar empleo. Porque el problema principal es empleo, porque con empleo y plata en el bolsillo del sueldo del empleo se solucionan muchos problemas de corto plazo. Esa debe ser la prioridad. Pero el tema es, miren, todos sabemos quién es quién en Paraguay. Si quieren seguir teniendo la mala calidad de política, y bueno, votemos por, salvo que estén enamorados de ellos, voten por lo mismo de siempre. Si quieren tener una chance de hacer las cosas diferentes, bueno, voten por los nuevos. Uno de esos nuevos levanta la mano acá y expone su interés de servir a la gente. ¿Existe una especie de temor por ese consenso político mediático que existe incluso hoy, que eso se percibe, que se da con este gobierno para lo que pueda suceder el domingo? Que yo decía, ese consenso político para mí es vale todo. El vale todo, y hay que estar muy atentos, ¿verdad? Porque el daño que se le puede generar o hacer a la democracia, que quieran torcer lo que se dé ese día, me parece muy peligroso. Concuerdo contigo de que puede ser un escenario, concuerdo contigo de que la desesperación que tienen los que se están yendo es tal que son capaces de cualquier cosa, lo han demostrado, son temerarios y también han tenido una cierta cobertura mediática que les ha permitido que lo que era negro parezca que es gris claro. Pero yo creo que sería demasiado, sería matar lo poco que institucionalizamos un avance democrático. Bueno, este gobierno institucionalizó la corrupción. Entonces también la institucionalización de las cosas a veces es por las cosas equivocadas. Pero espero que no ocurra, espero que gane el que meta más votos. Así como en fútbol tiene que ganar el que mete más goles, tiene que ganar el que mete más votos y no hay que interferir con la voluntad popular. Porque si no, vamos a fundir el país. Gustavo Leite, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes y saludo a la gente y que sea una gran fiesta republicana la del próximo domingo. Vamos a una pausa. A la vuelta charlamos con Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República. Pausa, venimos enseguida.
Bueno, estamos en vivo, 21:30, perdón. Estamos bocadito. otro bocadito, don Julián, ¿Eh? ¿eh? ¿De dónde? Don Julián, como Don Julián, si como preguntás siempre. ya, don. No, pues quiero que digas, pues. Don Julián, acá en Bruno Bullari, espectaculares. Los mejores bocaditos del Lo mejor. departamento central, Asunción y alrededores. Sin ninguna duda. Bueno, acá mira, dejé ahí la mitad, esta empanada, mitad de comer, porque teníamos que ¿Por qué te entrar ahí. interrumpieron? Me había dicho que presente yo, no me interesa. ¿Verdad? Cierto. Santiago Peña, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Pipo, la audiencia de Unicanal. Muy contento de estar nuevamente con ustedes. El próximo domingo, hasta ahora, ¿qué vas a hacer? Y vamos a estar celebrando probablemente la victoria, pero más que nada el fin de la persecución, el fin de este gobierno desastroso, el cambio que tanto anhelamos aquí en el Paraguay. Así que creo que va a ser el principio del fin. Santiago, le preguntaba yo recién a Gustavo Leite el tema de los funcionarios públicos y me da una respuesta que es lo que yo siempre digo. El 95%, 98% son trabajadores que ganan más o menos, que viven con lo justo y que no están en la joda, en la corrupción. Y las cúpulas son esas que rotan por los gobiernos. O sea, ¿qué le decía a esos funcionarios, que son muchos, y que de repente tienen miedo y dicen, no, no van a ni nos van a echar? Le han de decir, pues, le van a echar a todo, usted no tiene... Eso no existe. No existe, y aparte el funcionario público ha también podido sentir de primera mano lo que fue la gestión, ¿verdad? De haber encontrado una institución como Petropar quebrada y haber posicionado a Petropar como un emblema pujante dentro de todas las empresas en Paraguay, no solamente las públicas, lo mismo en INC, en Copaco, el tema de la matriz salarial que le dio seguridad a los funcionarios. El problema fue que los funcionarios públicos creyeron la promesa de Mario Abdo, que le decía, yo le voy a dar la tierra prometida de salarios más altos, de mayores beneficios, y lastimosamente, o sea, la verdad, él no cumplió con nadie, le mintió como le ha mentido a todo el pueblo colorado y a todo el pueblo paraguayo. Entonces, hoy claramente dice, espera un poco, este ha sido nuestro verdugo. Todas las instituciones públicas están en una situación desastrosa y no es la culpa de los funcionarios públicos, es la culpa de los ministros que ha elegido Mario, es la culpa de los viceministros que ha elegido Mario, es la conducción que él ha llevado, es la falta de liderazgo, el bandidaje, la corrupción. ¿Y quién lleva la peor parte? Los funcionarios públicos. Yo fui funcionario público casi toda mi vida, excepto los últimos 5 años en el sector privado, y me daba rabia cuando había algún problema en una institución y en el noticiero saltó un hecho de corrupción y vos tenés que estar explicando, no, pero ese no soy yo, esa no es mi institución, esa otra institución, o sea, le molesta a ellos. Así que yo no tengo ninguna duda de que el 18 de diciembre los funcionarios públicos colorados le van a dar un voto castigo a Mario Abdo y a su gobierno desastroso. El electorado de estos meses de campaña, en materia de percepción tuya, ¿sentís que entiende que hay responsables de la situación en la que hoy nos encontramos, ¿verdad? Porque hay que decir también mediáticamente como que hemos mirado hacia otro lado. Un porcentaje importante de la prensa enfocaba hacia otro lado los problemas reales que hoy estamos sintiendo y que, como hablamos el otro día, el margen de maniobra que va a tener el próximo gobierno va a tener que ajustarse los cinturones y empezar desde el primer día que se conquista el poder a hacer medidas urgentes de salvataje. Imagínate hasta dónde llegamos, de salvataje. ¿Por qué? Porque esta administración, quienes estuvieron al frente, hicieron pelota todo. Sí. Vos sabés que sí, Jorge. La situación en la cual vamos a encontrar el Estado paraguayo el 15 de agosto va a ser una situación calamitosa. Va a ser triste después de haber hecho un enorme esfuerzo en el quinquenio del 2013 al 2018, de haber visto el retroceso de estos 5 años. Pero me asusta mucho más ver esta trayectoria otros 5 años, ¿verdad? Por eso que todas nuestras fuerzas están en recuperar el rumbo económico, el rumbo social que necesita el Paraguay, de generar empleo, de disminuir la pobreza, de una canasta básica. Un deterioro de las instituciones económicas, ¿verdad? Que realmente a mí me da una pena, ¿verdad? Y la última guinda que estamos viendo es préstamos del Banco Central al Ministerio de Hacienda a tasa cero. Una barbaridad. Es el camino que eligió Venezuela, es el camino que eligió Argentina. Ese no debería ser el camino de Paraguay y me parece realmente lamentable de las autoridades económicas que hayan permitido, y lamentable también por parte del Congreso que haya permitido esto, principalmente la oposición que le dio los votos a Mario Abdo para poder plantear una barbaridad
como esta que se ha planteado, como también fue una barbaridad el crédito para endeudar al IPS cuando el Fondo de Salud está en un déficit anual y poniendo en riesgo la jubilación de los trabajadores que lastimosamente este gobierno está dispuesto a todo, ¿verdad? Así que nosotros estamos enfrentando a un gobierno de salida, estamos haciendo un esfuerzo enorme, ¿verdad? Hoy te podemos garantizar, Jorge, Pipo y audiencia, no nos van a poder robar, estoy seguro que les gustaría a ellos robarnos porque ellos no tienen el calor popular, no tienen la intención de voto y les gustaría torcer eso, pero se ha desplegado un trabajo realmente maravilloso y mis felicitaciones a los apoderados, a Magnolia Dovelar y a Eduardo González, que han hecho un trabajo maravilloso, la conformación de un equipo fenomenal a nivel nacional, que son los que nos van a asegurar que se va a respetar la voluntad popular el 18 de diciembre. Santiago, cuando hablábamos, se había hablado de que uno de los éxitos que se habían conseguido en los últimos años y se habían golpeado bastante fue el blindaje de la economía. Se había logrado en los principios del 2000 y se había conseguido que inclusive con cambio de color, cambio de gobierno, se mantuviera una estabilidad macroeconómica, se respetara alguna institucionalidad. Obviamente, a duras penas llegamos con eso muy golpeado. Creo que, como decía Leia la otra vez, el tema retrocedimos 20 años, pero también se puede hablar de hacer eso mismo con la educación y con la salud para que decir, bueno, como dijo Leia recién, vamos a brindar que haya los medicamentos en los hospitales, que haya insumos y después vamos a ver si construimos un nuevo mega hospital en tal lado y si construimos esto, si agregamos lo otro. Pero vamos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Esto, blindado esto. Venga el gobierno que venga después de que venga Santiago Peña, no haya problema. Y venga el gobierno que venga después de Santiago Peña, no haya otro problema en la educación como hay hoy. Pipo, cuando asumió el gobierno de Mario Abdo y yo veía la conformación de su gabinete, ya se prendían las primeras luces de alarma, porque vos te das cuenta del planteamiento, cuál es el equipo que él presentaba y obviamente a qué iba a jugar ese equipo. Era el equipo que iba a jugar al robo, a la corrupción, a los desfalcos, a los casos de corrupción que han inundado a lo largo de esta gestión. Y yo decía en ese momento que Paraguay había construido una estabilidad macroeconómica que inclusive para perjudicar la estabilidad macroeconómica había que tener mucha habilidad. Y realmente este gobierno ha demostrado una tremenda habilidad para destruir la fortaleza macroeconómica. En el 2018 nosotros decíamos, Paraguay conquistó la estabilidad macroeconómica. Paraguay ha reconocido a nivel mundial como uno de los países que mejor controlaba la inflación, que tenía el déficit fiscal más bajo, que tenía un marco jurídico, una ley de responsabilidad fiscal que se cumplió durante 5 años. Y estábamos preparados para dar el gran salto sobre aquellos elementos que son los que afectan a la competitividad de un país, que es el capital humano, la educación y la salud. Teníamos los cimientos, la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico, y estábamos prestos ya para trabajar sobre cómo modificar o transformar el sistema de salud pública, cómo mejorar la calidad de la educación en el Paraguay. Lastimosamente, no solamente no se mejoró la salud, no se mejoró la educación, sino que hubo un retroceso sobre aquello que nosotros ya dábamos por sentado, que teníamos conquistado. Entonces, hoy tenemos que salir a recuperar nuevamente la estabilidad macroeconómica, a solidificar las instituciones económicas, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, y emprender una agenda muy ambiciosa de los cambios necesarios que necesita el Paraguay en materia de educación, de salud y, por supuesto, de seguridad, que hoy es un flagelo nuevamente. Perdón que insista con este tema. Aclaraste y destacaste el trabajo de los apoderados, la doctora Magnolia, de Eduardo González. El jueves me llama una médica de Paraguarí. Me envía una publicación de unas declaraciones del presidente en una radio local allí en el departamento de Misiones, ratificando que ellos van a ganar y dando así por seguro. Entonces yo digo, ahí tenés dos cuestiones, ¿verdad? Uno, tenés que decir nomás luego eso para evitar que la tropa, el desbande, porque si vas a perder nomás luego, lo ideal es perder, no por 20, sino ir acortando, ¿verdad? Y lo otro es, ¿qué se traen? Como decía Gustavo Leite, esta gente está dispuesta a cualquier cosa, porque ya lo ha demostrado. Sí. Ya lo ha demostrado incluso prostituyendo algunas instituciones del Estado, que ha llevado muchísimo tiempo construir institucionalidad. Sí. Y de la noche a la mañana, por una cuestión de persecución política al enemigo político ocasional de turno, eso se ha desvirtuado. Entonces quiere decir, y aparte lo otro,
ese coqueteo, el guiño de la industria, entre comillas, del narcotráfico, eso te abre hoy te da la pauta de que están dispuestos a lo que sea. Entonces, por eso digo yo, qué importante es hoy, faltando tan pocos días para las internas de tu partido, ratificarle esa confianza y ese trabajo que están haciendo de cuidar los votos, porque si bien ustedes, yo te decía el otro día, me da la sensación de que juegan de buenos y con las reglas de juego, los otros están con el cuchillo en la mano para lo que sea. Sí, hablamos de esto hace unos días, esta semana justamente, Jorge, y nosotros somos conscientes, ¿verdad? Y nosotros venimos desarrollando todos los anticuerpos para cualquier intento por parte de ellos, ¿verdad? Hemos realizado realmente un equipo maravilloso en todos los ámbitos, ¿verdad? En el control electoral, en el control político, en el armado, en traer expertos a nivel internacional que nos permitan hacer auditorías sobre las máquinas, que nos permitan cerciorarnos realmente. Nos hemos ido al exterior a reunirnos con proveedores, tanto el que ganó como el que no ganó, ¿verdad? Porque fue una licitación bastante discutida, tratar de entender qué fue lo que ocurrió. O sea, realmente te puedo decir que hoy hemos cubierto todos los flancos, ¿verdad? Ellos les gustaría torcer la voluntad popular, por supuesto que sí, no se quieren ir, tienen miedo. Primero, no quieren soltar la teta del Estado de la cual están alimentándose hace 5 años. Y segundo, tienen miedo que nos enteremos de todas las barbaridades que han hecho, porque nosotros no nos hemos enterado ni el 10%. Cuando empecemos a hacer las auditorías de los balances de las empresas públicas, cuando empecemos a preguntarle a los proveedores el nivel de atraso, porque hoy es toda información anecdótica, que me dijo un proveedor, que me dijo otro, cuánto le deben a la industria farmacéutica, cuánto le deben al sector vial. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, estamos hablando. ¿Y eso qué es lo que representa? Un corte en la cadena de pago. Este gobierno y Mario Abdo Benítez y su candidato a la presidencia, Arnoldo Vince, son los principales responsables del estancamiento económico, porque ellos han contratado, el Estado es el mayor contratista en Paraguay, y le han pedido a contratistas que se presenten a prestar bienes y servicios, no están pagando. O sea, esas empresas no están pudiendo pagarle a sus proveedores a su vez. Y esas empresas, ¿qué están haciendo? Están yendo a sacar crédito a los bancos, que son los que único están ganando hoy en esta economía. En la economía de Mario Abdo, lo único que gana es la industria bancaria, porque le están financiando, obviamente, a todos los proveedores que el Estado no le está pagando. Entonces, por un lado dicen, tenemos que atacar el problema de Inforcom. El problema son ellos. Ellos son los que le metieron a los paraguayos en Inforcom, porque no hay empleo, porque sube la canasta básica de alimentos. O sea, el daño que le han hecho a la economía paraguaya es tremendo. Y te digo, hay cosas que no tienen perdón. Hoy el ministro de Hacienda tiene que llamar a Washington a pedirle autorización a Benigno López. Hace 3 años dejó de ser ministro de Hacienda. Hace 3 años el hermano del presidente sigue dando instrucciones en el Paraguay. Me da vergüenza. 2 instituciones tan importantes como son el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que se hayan degradado como la degradó Mario Abdo Benítez en este gobierno. Por eso te decía, instituciones como por ejemplo, donde vos estuviste, y yo he hablado con funcionarios de allí, Banco Central del Paraguay, siempre estuvo esa institución blindada de los intereses políticos. Y eso no fue fácil construir. Tremendo, un esfuerzo enorme de directores, presidente de Banco Central, de presidente de la República que apoyaron. 5 miembros del director, un presidente y 4 directores del Banco Central en el gobierno de Horacio Cartes, surgieron de propuestas del seno del Banco Central, sin ninguna injerencia política. La sugerencia de Carlos Fernández Baldovino salió del directorio del Banco Central del Paraguay y se le propuso en su momento a Germán Rojas y él a su vez le presentó a Horacio Cartes, que aceptó. A partir de ahí 4 directores. Este gobierno, todas las designaciones salieron del Palacio de Gobierno, ni una salió del Banco Central. Y metieron a 2 funcionarios del Ministerio de Hacienda, que hoy son los que autorizan y le dan la autorización para que el Banco Central dé créditos a tasa 0 al Ministerio de Hacienda. Algo que le ha hecho un daño tremendo a otras economías. O sea, yo lo que no entiendo, cómo son capaces de echar por tierra un esfuerzo tremendo, décadas, para fortalecer instituciones económicas que son las mayores garantías que puede tener el pueblo paraguayo. ¿Cómo tenés pensado vos el tema de, a partir del 19, comienza la campaña nacional? ¿Cómo se hace la campaña
para que la gente no... Porque evidentemente vas a tener en tu lista de senadores, en tu lista de diputados, gente del gobierno, de este gobierno que va a estar, algunos van a entrar, va a tener que entrar, o sea, la democracia es así. Y te van a decir, pues vos le tenés ahí en la lista de senadores a fulano tal, y ¿cómo se despega? Porque evidentemente el interés con abrazarse con Marito creo que no existe en ninguno de ustedes, ni en abrazarse con Vince, o sea, es como abrazarse con el que está diciendo que es verdugo, esto es tan de hipócrita, ¿verdad? Pero, ¿cómo se maneja la campaña? O sea, yo sé que el Partido Colorado tiene su sinergia propia, su energía, su capacidad de movimiento, pero hay que despegarse un poco de esta gente más otra vez. El pueblo colorado va a dar su veredicto el 18 de diciembre. Y yo no tengo ninguna duda que el veredicto va a decir la lista 2 de punta a punta, mayoritariamente vamos a haber ganado. Nosotros ganamos, el movimiento Honor Colorado hace 5 años fue el gran ganador en las elecciones del 2017. De las 6 papeletas ganó en 5. Perdimos en la presidencia de la República y hemos pagado las consecuencias. Entonces hoy tenemos el desafío de ganar en los 11 cargos nacionales y partidarios que están en disputa y estoy convencido de que así lo vamos a hacer. A partir de ahí nosotros saldremos a pedirle el voto a todos los colorados y a ninguno en particular. Y Mario Abdo lo que necesitamos es que haga su trabajo como presidente de la República, que no lo ha hecho en 4 años y medio, ¿verdad? Y como decía Gustavo anteriormente, tampoco tengo mucha esperanza que lo haga, pero yo no tengo ni un interés que él se involucre en la campaña electoral. Ahora, yo sí necesito que los colorados entiendan que el proyecto que nosotros llevamos adelante es el proyecto que va a reivindicar a las causas del Partido Colorado. Y también tengo que salir a convencer a todos los paraguayos que no están afiliados al Partido Colorado, que están afiliados a otro partido, porque yo te puedo asegurar que el Colorado, así como el liberal, el encuentrista, el patria querida, va a entender que lo que nosotros planteamos es lo mejor para el Paraguay, no tengo ninguna duda. Yo decía, ¿cómo se puede dar ese desprecio a la capacidad de entendimiento de la gente cuando, por ejemplo, la semana pasada veía un aviso, una publicidad del candidato oficialista? A mí, por ejemplo, dije, bueno, ¿por qué no cabalgan sobre las 3.700 rutas asfaltadas, ¿verdad? Que podemos entrar a cuestionar, pero existen, ¿verdad? Pero cuando aparece el candidato oficialista y te dice tolerancia cero a la corrupción y no me va a temblar la mano para castigar a los corruptos, lo primero que a uno le viene es esa imagen de la pasarela de oro, donde no lo decimos nosotros desde la prensa, sino lo dice un informe lapidario de la Contraloría General de la República, sí, de lo que significó eso. Y Jorge, la verdad, una caradurez a escala mundial, ¿verdad? Porque, y es importante no olvidar, 3 años atrás, el ministro de Hacienda, el hermano del presidente de la República, le envía por nota al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, primera vez en la historia, que le envían una nota de un ministro a otro diciendo, señor, usted no puede más llamar a la licitación porque ella no tiene más plata. Y le está comprometiendo al Estado paraguayo por encima de la capacidad. Entonces, cuando hoy nosotros nos enfrentamos a un corte en la cadena de pagos, a un problema de deuda tremenda que le está llevando a muchas empresas pequeñas y medianas a la quiebra, esta es la consecuencia de las decisiones y las acciones de esta persona. Estamos hablando de Arnoldo Vince. Entonces, eso es público. Entonces, a mí realmente la caradurez con la que ellos encaran esta campaña. Pero bueno, la verdad que hasta el ya no sorprende nada, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar ya el veredicto el 18 de diciembre y a partir de ahí trabajar de cara a las elecciones del 30 de abril, que estamos realmente seguros que el Paraguay va a recuperar nuevamente un rumbo de progreso y desarrollo. Sobre eso, lo último que dijiste, hago un adelanto. El martes vamos a mostrar, he hablado con 3 representantes, empresarios que traían asfalto. De los 3, uno está pidiendo la venta de su empresa porque no pudieron trabajar en estos 4 años del gobierno de Mario Abdo Benítez, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vince. Directamente le dejaron de lado. Conocidas e históricas empresas constructoras siempre compraban de estas empresas, hoy no lo hacen porque predominó la presión, el chantaje. Si vos querés ganar la licitación, te damos, pues tenés que comprar de la empresa del presidente de la República, al día S.A. Y eso es corroborable. Cuánto ha aumentado el nivel de facturación de esa empresa en los últimos 4 años, es decir, cuando Marito estuvo en la presidencia de la República. Entonces, y de vuelta, las empresas que más ganaron licitaciones en el MOPC, las empresas que más cantidad de asfalto compraba la empresa Marito.
Hoy prácticamente la empresa del día S.A., la empresa del presidente, prácticamente tiene el monopolio, casi el 70%, dejando de lado otras empresas históricas que se han dedicado a ese rubro y están... Entonces eso tiene, como dijiste recién, nombre y apellido. Y tiene dos responsables. El presidente de la República y quien estuvo al frente del MOPC permitiendo que suceda eso. Sí. Entonces eso hay que decirlo también. Y eso está corroborado, demostrado en los niveles de importación, te dicen los empresarios de la construcción, que ahora se animan a hablar, porque si hablan, pues ya sabes qué pasa con ellos, no ganan licitaciones, tienen inversiones, compraron maquinarias, tienen gente contratada, tienen empleados, por supuesto, entonces tienen que cabalgar y estar conviviendo con eso, ¿verdad? Y aparte quieren dar un último manotazo ahora con el tema Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la ruta bioceánica, con licitaciones donde está todo contaminado, todo turbio, me estaban contando empresarios de la construcción. Yo digo, paremos por favor. No, contaminado y aparte parece un asalto final que quieren dar. Por un lado el presidente de la República metiéndose en las licitaciones, por otro lado el vicepresidente. De manera también, directa, Santiago. ¿Verdad? Después entra Vins también, que ya no es más ministro, pero también interviene en el proceso licitatorio. Y después, por supuesto, también el ministro que está ahí, ¿verdad? Entonces imagínate, vos sos un proveedor y recibís 4 llamados de 4 actores diferentes que te quieren de alguna manera tratar de sacar algo. Pero aparte ahí te dicen, porque ¿a quién hacemos caso? El presidente te dice A, el vicepresidente te dice B, y el exministro te dice C, y el que está te dice, a ver, yo estoy en el medio, no sé. El ministro dice lo que dice el A, dice como es lo que dice Marito, porque es el maletinero de Marito. Pero bueno, hacemos una pausa cortita a la vuelta, seguimos charlando con Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República. Pausa, venimos enseguida. Hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer algo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija o lo que quieras. Para todo eso, el Banco Baza te ofrece préstamos personales para poder pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día. Así de rápido y fácil. Contacta al 021-618-7070 o ingresa a bancobaza.com.py y solicita ya tu préstamo personal. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Se vino con todo el calor, pero Bristol tiene la solución. Lleva tu aire split con instalación gratuita. Así es, instalación gratuita. Aprovecha los mejores precios en aires, las cuotas más bajas del país y encima empezás a pagar recién el año que viene. Además, comprando en Bristol, participas de sorteos todos los días de millones en efectivo. Aprovecha ya mismo y como regalo directo te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Carao Cruz, estamos en vivo y en directo, 2 minutos para las 10 de la noche, 27 graditos la temperatura en Asunción. Acá parece menos 4 grados, pero aguantamos, ¿verdad, Pipo? El aire acondicionado, para un beneficio de poco, hay que estar muriéndose de calor en la calle, no vaya a escupir al cielo. Es cierto, lo que sufrimos ayer, anteayer por el calor, impresionante. ¿Sabes cuánta gente quiere venir a dormir acá? Así, tal cual. Escuché el otro día y hablamos con Enrique Duarte de la UIP, un pronunciamiento de fin de año lapidario de ese sector tan golpeado. Yo decía cuando... ¿Te acordarás? Y ustedes se acordarán cuando hicieron esa conferencia de prensa en la sede de la Unión Industrial Paraguaya, más de 80 gremios. ¿Todos? Todos. ¿Y qué cuestionaban? Tema contrabando. ¿Se le cambió a alguien? Uno. Siguió exactamente lo mismo. Eso por un lado. Y yo decía, ¿cómo va a ser el nuevo gobierno para retrotraer todo lo que ha avanzado el negocio del contrabando? Por eso va a decir, pues ya se fortalecieron, ¿verdad? Lo que va a significar retrotraer todo eso. Y aparte del problema del contrabando que les golpea duramente al sector industrial, el peligro tenés ahora de la contaminación de la carga que envían al exterior con la cocaína. Entonces, el golpe que se le ha dado no solamente a los empresarios, como algunos dicen, a los trabajadores, porque eso les perjudica, lo que nos decía Blanca Seupen el otro día del sector avícola. Tuvieron que ir pidiendo gente. Y lo otro también, ese mismo sector que paga sus impuestos, ¿verdad? Sí. O sea, por donde lo mires, el daño y el golpe que han hecho es tremendo. Y alguien fue destituido, se les pidió, reaccionó el ministro de Industria, reaccionó el ministro anticontrabando. Y como nos decía el otro día Gustavo Leite, hay 10 puestos por donde ingresan el contrabando y 2 ríos. Me parece que si cuando se está desbordando eso,
como se dio en gobiernos anteriores, sacar los pero algo haces, ¿verdad? Sí. No dejas que esto avance de esta manera. Pero, a ver, vos estás asumiendo que el gobierno no quiere que venga el contrabando. Y yo te digo que el contrabando es promovido desde el gobierno. O sea, este es un negocio del gobierno, ¿verdad? Entonces, si vos mirás lo que es la configuración y de vuelta, un 15 de junio, donde estábamos en un feriado, entran 40 camiones a la Marina y no hay ninguna consecuencia, a la Armada, y no hay ninguna consecuencia, y se empiezan a señalar entre uno y otro y no pasó absolutamente nada. Y después de meses de cuestionamiento al comandante de la Armada, ¿verdad? Finalmente lo pasan a retiro, sin ninguna consecuencia. Y no hay ninguna duda que el esquema sigue y goza de muy buena salud, ¿verdad? Entonces, este gobierno claramente montó esa estructura, ¿verdad? Por eso para nosotros es demasiado importante que el 18 de diciembre no solamente una elección, sino salir a dar una señal que esto no puede continuar, que este no es el Paraguay que nosotros nos merecemos y que podemos tener. O sea, acá lo que hay también es que darle, como decía Jorge, el mismo presidente de la OIP denunciaba, ahí en el río hay 15, mostraba 15 o 20 barcazas listas para cruzar, tampoco pasó nada, cruzaron la barcaza, o sea, metieron el contrabando y vos decís, ¿qué motivación le puede quedar a un empresario, a un importador para seguir trayendo? Pero, nada? tipo, mira nomás, escucharle al presidente de la República hace unos días hablando de vuelta en su pelea interna partidaria, hablando de supuestamente el tráfico de cigarrillos que sale de Paraguay rumbo al Brasil. Cigarrillos que son producidos en el Paraguay con tabaco paraguayo, que pagan impuestos, que generan empleo en Paraguay. Pero su preocupación es esa. Pero sin embargo, nunca le hemos escuchado hablar del contrabando que ingresa al Paraguay, que mata los empleos, que no genera ingresos para el fisco, que deteriora y degrada las instituciones del Estado paraguayo. Entonces, claramente, él no tiene la menor idea, él no ha salido de su pequeña disputa política, de la cual ha hecho su gestión de estos 5 años un enfrentamiento político y la utilización de todo el aparato del Estado simplemente con fines electorales, que no le ha servido absolutamente de nada, porque el 18 de diciembre va a tener una derrota aplastante. ¿Y qué va a hacer el 19 de diciembre? Yo me pregunto qué vamos a hacer con ese tipo el 19 de diciembre al 15 de agosto, porque va a ser un cadáver político caminando. Hoy es un cadáver. Sí, o sea, se va a finalmente materializar. Y es un desgobierno absoluto. Eso, digo, después del 19 de diciembre yo creo que, como dicen también muchos funcionarios de carrera que están en las instituciones van a tener que empezar a decir, che, nosotros tenemos que seguir y este país tiene que seguir, se va este tipo y tenemos que ordenar por la casa también. O sea, yo creo que van a empezar cadena de denuncia y denuncia y denuncia. Ay, yo no tengo ninguna duda. Dentro de la administración pública hay gente de primera, hombres y mujeres que quieren luchar y que están enojados con y van a hacer lo que van a ir a dar también el voto castigo contra Mario Abdo el 18 de diciembre. No tengo ninguna duda de eso. Y van a ser los protagonistas en la reconstrucción de una gestión honesta, eficiente, patriótica, que es lo que se merece el Paraguay. El otro día, tratando un poco de no ser tan lapidarios, decíamos con algunas personas que en una reunión social, de buscar algo positivo en medio de... Porque yo siempre rescato, digo, no puede ser que todo esté tan mal. Busquemos algo, digo, ¿verdad? Porque eso te devuelve la esperanza, porque si no construimos una cuestión de desánimo, que todo está perdido, que nada se puede hacer. Y yo estoy seguro que no es así, que claro que hay esperanza. Entonces miremos, y me dice una persona ahí, pero el presidente dijo que se hicieron 30.000 viviendas sociales, el gobierno que más viviendas sociales ha hecho. Y yo le digo, pero por Dios, nosotros acá le trajimos al presidente de la Asociación de Oleros de Tomatí. Están desesperados. De Tomatí. Santiago, están cerrando el horno, no pueden. Y ellos, no los oleros, se trabajando. ponen a gestionar al Congreso una ampliación presupuestaria para el MUS, para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, porque no tienen presupuesto. Prácticamente desapareció la construcción de viviendas sociales y ellos lo están sintiendo en carne propia, ¿verdad? Y a eso sumarle, decían, pero se viene el tren de cercanías por fin. Y le hicimos una entrevista el otro día a Roberto Salinas, el ex titular de FEPASA, me dice, nos vamos a endeudar cuando el proyecto anterior nos permitía un nivel de endeudamiento como este y una licitación que parece que no es licitación, de que todo está dirigido. O sea, otro manotazo que quieren dar antes de irse con el tema del tren de cercanías, pudiendo haberlo hecho bien, ¿verdad? Yo estoy
deseo. Todos queremos mejorar el sistema del transporte público. Mira, yo te voy a dar dos números nomás, porque nosotros trabajamos mucho en el proyecto del tren de cercanía. La inversión iba a ser una inversión de 150 millones de dólares, pero el problema no era tanto la inversión, ¿verdad?, que puede ser un financiamiento a largo plazo, sino el costo operativo. ¿Cuánto iba a ser el costo del pasaje para el usuario? En ese entonces el modelo había salido, o sea, el modelo económico, ¿verdad?, daba un precio de cerca de 8.000, 9.000 guaraníes. ¿Qué paraguayos pueden pagar ese nivel? O sea, no pueden pagar. Hay que subsidiar. Hay que subsidiar. Entonces, ¿cuánto insume eso por año? Estamos hablando 50, 60, 80 millones de dólares por año en un subsidio. Entonces, esos son los números que tenemos que poner sobre la mesa, porque Paraguay no hay límite de lo que se puede hacer. Nosotros podemos hacer un subte también si queremos. Es una cuestión de costo. Y es una cuestión de razonabilidad, ver si ese costo, de repente Paraguay no debería tener algo o un mecanismo alternativo, menos costoso y con un mayor impacto, porque las necesidades siempre van a ser ilimitadas y los recursos van a ser limitados. Entonces, pero bueno, no me sorprende absolutamente nada. O sea, lo que ha hecho este gobierno, y como yo siempre digo, este es un elefante en una cristalería. Cualquier movimiento es para romper algo. Cualquier cosa que hagan va a tener un resultado nefasto. Y si vos decís, bueno, pues tratemos de encontrar, y la única cosa en donde hubo un interés, donde coincidió el interés personal de Mario Abdo con un interés general del Paraguay, son las obras viales, que son necesarias las obras de infraestructura para el Paraguay. Se tiene que desarrollar, pero hoy sabemos que desarrollaron eso porque su empresa al día aumentó la facturación en casi 500%, ninguna empresa. Mientras los paraguayos estaban encerrados, perdían su trabajo, no tenían ingresos, Mario Abdo se hizo multimillonario en este gobierno donde los paraguayos hemos pasado mal. Entonces, pero se dio una coincidencia donde él tenía un interés personal con la necesidad que tiene el Paraguay, obviamente, de desarrollar una infraestructura vial. Ahí es la cuestión de lo que hizo Marito ahora en pandemia ya, digamos, tenemos una deuda hoy del doble prácticamente. Vamos a terminar con el doble, lo que yo siempre decía, hemos llegado a 8.000. ¿Verdad? Porque te sigue sacando acá, allá, le presta al bajo, le da al Banco Central. No, y las deudas que no sabemos todavía. Claro. Porque los atrasos con empresas proveedoras es deuda. Deuda pública. O sea, es un compromiso que el Estado No, y lo que, que está hoy no sacando, sabemos y lo que cuánto está es. sacando el BCP gratis Claro, también. así O sea, hay que devolver la plata. Ahora, la pregunta es, hay un montón de gente que en la campaña anterior recibió promesas de Marito, como es salud y el sector de educación. Recibieron promesas incumplibles que, claro, cuando te cantan ahí, te dicen, nos robamos el salario, como era, el salariazo, la historia de gama más plata a todo el mundo. Y vos le decías la verdad, porque vos no le podías mentir, vos venías de ser ministro de Hacienda. Y no escucharon esa verdad. Hoy saben que fue una mentira y saben que vos sos el que no le mentiste. ¿Qué podés decirles a ellos? ¿Qué vas a hacer con porque hay que implementar que educación tenga mejora, hay que implementar Pero Pipo, yo siendo ministro de Hacienda inicié el proceso de mejora de salario de los docentes. 80% mejoró el salario de los docentes desde el 2016, cuando yo tomé la decisión de cumplir una ley que tenía 15 años que no se cumplía. Y este gobierno, que les prometió que le iba a aumentar, justamente no cumplió el compromiso que nosotros estábamos haciendo. Y un año no que te damos a la mitad, no que al siguiente año te damos recién de junio, no que te damos de septiembre. Y así le vino chuleando a los docentes. Entonces, no solamente no cumplió ninguna de las promesas, sino que le quitó lo que nosotros ya le habíamos dado. Por eso es que hoy están enojados, por eso que hay una intención de voto y un voto duro, porque justamente tanto los dirigentes del partido como los funcionarios públicos, que son los que directamente están más vinculados con la clase política, no el asalariado o el trabajador independiente que de repente no se ve tan relacionado con la clase política, son los que más rápido nos van a ir a votar, son los que están más confiados de ir a elegirnos a nosotros como una opción. Y lo otro que parece terrible también tiene que ver con el tema inseguridad. Y eso en campaña seguro, por un lado, el problema pasa por lo económico, no hay plata en el bolsillo, y después lo otro, el tema de inseguridad. La semana pasada vimos lo que pasó en Itapúa con una sucursal de un banco, cómo explosionaron eso. Sitiaron, agarraron una comisaría, y después todos los días hechos de asaltos, de robo. Y nos hemos escuchado en los 4 años de este gobierno un solo plan tentativo para hacer frente al problema de la inseguridad, pues ni siquiera especularon. Sí. Es más, y después miramos otra cuestión,
que tiene que ver con el tema de inseguridad, que tiene que ver con el tema narcotráfico, y cuando en parte el eje discursivo del oficialismo hace referencia a retomar las raíces del coloradismo, dicen ustedes los colorados. Entonces vos mirás con quienes ha gobernado Mario Abdo Benítez y principalmente en el aspecto de la seguridad, Yucio, ¿de qué partido? No es precisamente Colorado, partido de Desiree Masi, lo sacaron por sus vínculos con el narcotráfico. Le tenés a Emilio Fuster, que ha permitido que crezca el contrabando, tampoco es del partido Colorado, es del equipo allí de Desiree. Le tenés a Rey y la CEPRELAT, cómo utilizaron esa institución como garrote para perseguir a empresas paraguayas. Después tenés Senadico, después tenés Ministerio Anticorrupción, que solamente hizo una conferencia de prensa para cuestionarle por una cuestión política, cuando que todos los días las denuncias de hechos de corrupción y esa institución no ha hecho absolutamente nada, excepto una conferencia de prensa para señalar una inconsistencia de una factura que tenía que ir vía marítima, pero se fue aérea, y entonces hubo una inconsistencia de $16.000. 4 ministros del Poder Ejecutivo montando una conferencia de prensa para hablarnos de eso. ¿Con qué fin? Persecución política. Pero nada en favor del país. Entonces, yo digo, qué cinismo y qué caradurez la que mencionaste también hace rato, cuando te hablan ellos de nosotros somos la esencia del coloradismo o vamos a recuperar la raíz del coloradismo. Mira, Jorge, yo soy muy claro en la siguiente posición. Mario Abdo se va a ir el 15 de agosto. Se va a ir. Se va a ir, no sabemos si a su casa o a dónde se va a ir, pero se va a ir. Y nosotros no tenemos que olvidarnos de Mario Abdo, porque vendrán otros el día de mañana también a querer engañar al pueblo colorado. Y él ha manchado todas las causas del Partido Colorado. Ha manchado el patriotismo de Bernardino Caballero. Ha manchado las causas sociales de Ignacio Apane y Roberto L. Petit. Ha manchado la moral política que nos hablaba Juan León Mallorquín. Y él, cuando te muestra esa su foto con 12, 13 años con la pañoleta colorada, eso no es coloradismo. Coloradismo es desde el ejercicio del cargo. ¿Qué hizo para defender al Partido Colorado y a los paraguayos? Nos ha humillado y ha manchado al Partido Colorado, y no nos tenemos que olvidar de él. Para que el día de mañana, cuando quiera venir otro a querer hablarnos de vuelta, décadas de afiliación, y que lo único que han hecho es manchar el nombre del Partido Colorado, y no tenemos que olvidarnos de él. Cuando se habla del tema seguridad, y es lo que decía Jorge, ahí es muy importante entrar el tema de la justicia también. Y yo sé que la justicia no está en tus manos en teoría, pero va a haber algún cambio de ministro de la Corte, va a haber algunos cambios. ¿Se puede hacer una cumbre ahí de poderes y decir, bueno, vamos a sentarnos a ponernos por las cosas en orden? ¿Ustedes qué Corte Suprema, qué pueden hacer para mejorar esto? Porque vos ves lo que pasa, las causas que se tiñen, que se alargan, las chicanas. Va a haber un montón de denuncias contra autoridades que hoy que han metido la mano en la lata, y esto fue escandaloso en los últimos 5 años, y van a tratar de quebrar el sueño de los justos. ¿Se puede tener pensado en un mecanismo ya de hablar, de empezar a trabajar con ellos en que esto... porque la gente quiere justicia? Sí, claro que sí se puede, Pipo. Yo estoy seguro que tanto dentro del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y Judicial hay mucha gente buena que quiere realmente que el Paraguay progrese y que sabe que la seguridad jurídica hoy es una pata débil dentro de nuestro andamiaje institucional. Entonces, desde el Poder Ejecutivo, por supuesto que hay muchísimo que puedo hacer, las designaciones de quienes van a estar tanto en el jurado de enjuiciamiento de magistrados como en el Consejo de la Magistratura. En el diálogo, a mí me tocó tener un diálogo muy bueno con la Corte. En ese momento la presidenta de la Corte era la doctora Alicia Pucheta, donde yo me sentaba a hablar con ella en materia presupuestaria, en los recursos que podía poner a disposición del Poder Judicial para un mejor ejercicio de la justicia, aumentar la presencia de nuevos juzgados, de mayores presencias de magistrados. Y lo mismo también con el Ministerio Público. Así que en pocas semanas más ya se va a haber designado a un nuevo fiscal general de Estado. Para el desde marzo probablemente ya o abril estaría asumiendo, y no tengo ninguna duda de que hay en el Paraguay mucha gente buena que quiere que el Paraguay funcione, ¿verdad? Y no simplemente está utilizando las instituciones públicas como un garrote político o un garrote electoral. Entonces, nosotros no lo hicimos en el periodo 2013-2018. Nosotros, y vos lo decís siempre
Jorge, nosotros siempre jugamos a muy ingenuos, a jugar siempre con las reglas. Yo estoy convencido que es el camino correcto. Aunque yo haya tenido que pagar las consecuencias en perder en el 2017 por haber hecho lo correcto, por no haber mentido en un proceso electoral que obviamente hoy le va a condenar a Mario Abdo Benítez como un gran mentiroso en las elecciones partidarias del 18 de diciembre. No va a ser, a ver, no digo tarea difícil, pero yo creo que después de lo que se dé el próximo domingo, de hoy en 8, ese trabajo de recomposición. Ustedes los colorados tienen esa particularidad y nos decía el otro día el senador Silvio Beto Velar, una frase en guaraní, nos decía, el gato una sola vez pisa el fuego. Sí. Ya entendió el Colorado lo que pasó en el 2008 y las consecuencias de eso. Entonces no creo que quieran repetir esa misma historia. Ahora, desde... Perdón que lo diga, Mario Abdo Benítez, y no sé si 2 o 3, 4 más en la dirigencia de ese movimiento, que en realidad el movimiento es de Hugo Velázquez, no es el de Marito, ¿verdad? Porque el de Marito se desapareció, Colorado Añetete. Yo no sé hasta qué punto, la percepción que tengo, es tan fuerte el odio y el revanchismo que tienen hacia determinado grupo, hacia el grupo donde estás, Honor Colorado, que ellos prefieren o estarían hasta, no sé si felices, que caiga el Partido Colorado. Sí. Jorge, no hay hoy ninguna duda. Mario Abdo no va a acompañar a la candidatura del Partido Colorado. Él no va a trabajar por el Partido Colorado. Hoy tenemos una enorme certeza que Mario Abdo va a trabajar por algún candidato de la oposición, que puede ser Efraín Alegre, que puede ser Euclides Acevedo. O sea, no hay ninguna duda de eso. Y lo va a hacer probablemente de manera abierta. Y ya ha demostrado, me parece, Santiago, en estos 4 años, que él se siente mucho más cómodo con esa gente. Claro, totalmente, totalmente. Él jamás, pero no solamente desde su rol de la presidencia. Después de haber perdido de manera abrumadora ante Pedro Aliana en el 2015 a la presidencia del Partido Colorado, él nunca se acercó al partido. Él hizo de una causa esto de no acercarse al partido. O sea, él ha sido un pésimo perdedor. Y yo creo que nada indica que su actitud va a ser diferente. Nuevamente, va a ser un pésimo perdedor después del 18 de diciembre. Pero él no va a determinar, restar. él no tiene la fuerza, él no es lo importante que él cree que es para poder arrastrar a un partido a la llanura. No va a conseguir eso. Yo, por ejemplo, suelo decir, yo no veo con malos ojos que suponte que vos conquistes el poder el 30 de abril del próximo año y decidas tener en tu gabinete a alguien que no esté afiliado al Partido Colorado, pero tiene que ser el mejor, el destacado en su área o en su rubro. Entonces vale la pena incluirlo. Sin embargo, en este gobierno vos le ves a gente que no es precisamente del Partido Colorado, por más de que en un discurso político dijo que iba a coloradizar la administración pública, otra mentira más. No le puso precisamente a las personas más destacadas, sino todo lo contrario. Y te voy a dar un ejemplo que yo lo utilizo muchísimo y que me tocó a mí enfrentar de una manera muy dura. Pero en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es un área central, Mario Abdo, dentro de su movimiento, cuando gana en el 2018, le tiene al gobernador del departamento de San Pedro, médico veterinario, PhD en Italia, que trabajó una persona que trabajó en el sector privado brillante, y el diputado Pastor Soria, ingeniero agrónomo, experto en trabajo en extensión agraria y con pequeños productores, pero sin embargo le pone a un contador como ministro de Agricultura, que fue el caso de Denis Lichi primero, y después le saca y le pone a una persona que no había ni siquiera terminado el colegio. O sea, ninguna lógica. Yo no te digo que vaya a buscar a alguien del movimiento Honor Colorado, porque nosotros no hemos participado de su gobierno, nunca. Entonces, pero él pudo haber elegido mejores personas dentro de su propio movimiento, ni qué decir dentro del partido, que abundan profesionales en cada una de las áreas. Vos querés buscar a alguien que conoce de política en materia de salud pública, tenés cientos de excelentes médicos colorados. Querés encontrar a alguien en materia de política educativa, vas a encontrar muchísimos colorados.
que entienden del rol del Estado, que entienden la política educativa. Y lo mismo van a encontrar en industria y comercio y lo mismo van a encontrar en otras carteras, ¿verdad? Entonces, para mí no tiene ninguna lógica lo que él ha hecho y no tiene ninguna lógica de que él pretenda que el pueblo colorado le vaya a dar de vuelta una oportunidad después de que él haya hecho el trabajo tan pobre a lo largo de estos 5 años. Acá lo que se cae de Maduro es que vos mismo dijiste, ministro de Agricultura le pone a un contador como Liche que terminó haciendo lo que hizo en Petropar, ¿verdad? O sea, un recaudador que la habrá recaudado ahí. Y lo otro, acá él tuvo 2 ejes en su gobierno, perseguir la carta y destruir la carta y robar todo lo que pueda en 5 años. Fueron sus 2 ejes de gobierno nada más. Entonces, no puede lo salir bien. Es tipo el Correcamino y el Coyote, ¿verdad? Le ha salido mal todo. O sea, no ha conseguido acabar con Cartes, lo ha fortalecido. Y el Honor Colorado mismo, por más que esos augures periodísticos han augurado 1000 veces que se acababa Honor Colorado, hoy está más fuerte. Y no ha tenido ningún resultado positivo. Nada, como decía Leite, no hay ningún número que rescatar. No se puede rescatar. ¿Qué número puede rescatar? El asfalto. ¿Cómo dice el asfalto? 10 veces más caro y le compré a mi empresa. Eso no es para destacar. Eso no es para destacar. O sea, la verdad que decir que hice muchas rutas, construí yo, pagué yo, comí yo, robé yo y cobré el triple. Y bueno, entonces, eso no es ninguna obra de gobierno, ¿verdad? Para cerrar, Santiago, esta es tu cámara. ¿Qué le decía el electorado colorado que el próximo domingo tiene que ir a las urnas a votar? El 18 de diciembre se juega la final de la Copa del Mundo de Fútbol en Qatar. Pero acá en Paraguay nosotros estamos jugando una final importante que no es simplemente ganarle a un contrincante o un adversario electoral, es derrotar a un modelo de gestión nefasto. Enviar una señal, enviar un mensaje a todos los paraguayos y en esta primera etapa tenemos nosotros los colorados la responsabilidad de enviar ese mensaje que el 18 de diciembre se tienen que acabar las persecuciones, se tienen que acabar ese odio entre correligionarios para que a partir de ahí salgamos a trabajar para que tengamos un partido unido al servicio de todo un país. El 30 de abril vamos a dar la segunda gran victoria en ese proceso de cambio y a partir del 15 de agosto empezaremos a conquistar los grandes logros para el Paraguay. ¿Cuáles son esos logros? La derrota a la inseguridad, la derrota al desempleo, la derrota a la falta de oportunidades, del enorme talento que tiene el paraguayo, creo que difícilmente hoy se está encontrando con la oportunidad de trabajar, de estudiar, de poder progresar, tener una vida digna y eso lo podemos construir. Paraguay es un país de un tremendo potencial, estoy convencido de que los paraguayos tenemos un destino de grandeza y depende solamente de nosotros. Salgan a votar, salgan a elegir el 18 de diciembre. ¿Más participación, menor participación? ¿Cuál es el escenario más conveniente? Mi cálculo es 60% de participación. A mí me encantaría que vayan todos a votar. Nosotros estamos convencidos que indistintamente de la participación va a ser mayoritariamente a favor de la lista 2. Tenemos en nuestro análisis cualitativo, nos da una altísima preferencia en ese voto más seguro, ese voto duro que va a salir a votar, por lo general el voto que sale bien temprano a la mañana, pero me encantaría que los jóvenes salgan a elegir, ¿verdad? Dentro del padrón del Partido Colorado todavía los jóvenes son los que menos votan proporcionalmente dentro de su grupo etario, así que a mí me encantaría que los jóvenes hoy puedan y tienen un abanico de diferentes candidaturas a nivel departamental, a nivel de diputaciones, Senado. Entonces no hay ninguna razón para que el elector diga realmente no encuentro motivo para ir a votar. Están todas las ofertas electorales y que vayan a elegir yo creo que es fundamental para que después de los próximos 5 años seamos todos protagonistas en la construcción de un país mejor. Santiago Peña, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jorge Pipó, y un saludo a toda la audiencia. Nosotros hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Pará en una Shell y carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha estos superprecios bajos. Combustibles que le convienen a tu auto y a tu bolsillo. La mejor calidad al mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Venía a Bristol porque llevaban las super ofertas navideñas con hasta el 50% en celulares, televisores, aire split, parlantes, piscinas, bicicletas y mucho más. Y Papá Noel sabe que no solamente en Bristol te encuentran los precios más baratos, más bajos, y empezá a pagar recién el año que viene. Además, todas tus compras participan en sorteos todos los días de millones en efectivos. Aprovecha ya mismo como regalo un directo, te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Me pasaron acá varias fotos. Me hicieron una toma acá donde se ve mi... Pero tengo muy poco, No, chiquitito, una manchita. No sé quién es. ¿Es William, nuestro director, o sos vos, William, ¿verdad? Bueno, hoy no va a comer el asado esta noche, No. William. No. Está... Va a mirar y no va a comer. Va a mirar, no va a comer. Juan Carlos Baruja, precandidato al Senado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Pipo y toda la audiencia. Bueno, faltan 8 días, hoy en una semana. Vamos a ver cómo se comporta. Le venía preguntando a los invitados anteriores si existe esa capacidad de entender del afiliado de tu partido, el Colorado, de que hay responsables. ¿Por qué estamos hoy en esta situación? ¿Por qué tenemos estos niveles de inseguridad, de pobreza, de desempleo? Y lo más grave, que vos siempre lo decís, que la gente siente que no hay plata en el bolsillo. Y eso tiene nombre y apellido. La gente va a entender eso y va a pasar factura. Yo creo y confío en que sí, ¿verdad? En todo el trabajo electoral, que ya estamos casi cerrando más de un año de campaña política, personalmente en todos mis recorridos, no solamente en mi departamento, ¿verdad?, sino en varios departamentos, porque en esta intención de llegar al Senado he estado principalmente en otros departamentos, como el caso del Departamento Central, Capital, Cordillera, Ñembucú, también llegué a Alto Paraná y por supuesto mi departamento, y en todo hay una coincidencia. La situación económica angustiante que está pasando la gran mayoría de la ciudadanía paraguaya, la angustia de cómo llegar a fin de mes, de cómo cubrir las necesidades más básicas de alimentación, de salud, de educación, de la factura de agua, de luz. Esa es una constante en todos los lugares que he tenido la posibilidad de recorrer, conversar con la ciudadanía y todos son conscientes y todos saben que en este gobierno no se han hecho bien las cosas y eso ha repercutido en la situación económica a la cual nos hemos referido anteriormente, por lo cual yo estoy bastante tranquilo, confiado en que en 8 días a esta hora, ¿verdad?, el triunfo de la lista 2 va a estar cantándose ya en toda la República del Paraguay. Gobernador, a mí me llama la atención, todas las encuestas de gobernación, sea del departamento que sea y sea a nivel nacional, siempre estás primero vos. ¿Cómo es que hiciste para conseguir eso? Porque yo siempre dije acá, bueno, Baruga va a arrasar en Paraguarí, fulano va a arrasar en su departamento, pero de repente vemos que le ganás inclusive a gente de los propios departamentos. ¿Es la gestión del trabajo de la gobernación? ¿Es tu trabajo en el Ministerio de Agricultura? ¿Dónde vos crees que se consolidó esa dirigencia tuya, ese nivel de dirigencia tuya ahí? Yo creo que poco es una consecuencia de, podemos decir, 9, casi 10 años de trabajo. Es una sumatoria. En el anterior gobierno yo he sido ministro de Agricultura por casi 2 años. Eso me permitió recorrer casi toda la República y todos los departamentos. Y tuvimos un trabajo muy fuerte, muy intenso en ese ministerio bajo el direccionamiento del presidente Horacio Cartes, en donde los pequeños productores tenían y fueron nuestra prioridad en inversiones, en infraestructura, en sistema de riego, en invernadero, en comercialización. Y bueno, y ahora en este periodo, ¿verdad?, dentro de la gobernación del 9º departamento, creo que también hemos tenido una actuación que tuvo reconocimiento principalmente en la parte de salud, con la terapia intensiva que llevamos adelante, la ampliación de los sistemas de oxígeno y muchas inversiones, ¿verdad? Y también la asistencia social. Creería que esa gestión en estas áreas, más la militancia partidaria, haber sido presidente seccional, convencional, miembro de la Junta de Gobierno, hoy nos posiciona en una situación que tenemos la consideración. Pero eso también vamos a ver dentro de 8 días si eso se efectiviza y se materializa, porque una cosa es la intención, que está reflejado por las encuestas, y otra cosa es la materialización, que es lo que hoy estamos diciéndole a todos los correligionarios y correligionarias, que no nos sirve de nada ganar las encuestas, lo que nos sirve es ganar realmente las elecciones, y eso se logra yéndose a votar todos los colorados y las coloradas el 18 de diciembre, que voten por la lista 2 de punta a punta, y en mi caso particular yo soy la opción número 1 en la lista del Senado. Ese mensaje que estás dando me parece que es muy importante para tu equipo, para tu movimiento, para las candidaturas de tu movimiento, porque
En los últimos, ¿cuántos? 5 meses, el número o los números de las encuestas que se han hecho acá, las encuestas que operan históricamente en nuestro país, no las que tienen sede en ¿dónde? Ushuaia, no sé. Nos pintan un solo color, ¿verdad? Algo que yo siempre digo, no recuerdo que se haya dado eso del 92 para adelante, porque siempre hubo esa discusión de que una encuesta te decía blanco, la otra negro. Acá todas te pintan una misma fotografía. Pero cuando te dicen ese 20 puntos de diferencia, yo hablaba con algunos referentes de tu partido y puede crear una sensación, que lo aclaraste recién de una manera fantástica, de qué les va a servir a ustedes ganar las encuestas. Porque puede generar esa sensación, ya estamos luego bien, y para qué me voy a votar, me quedo nomás a ver el partido, la final del Mundial, y total, nuestro candidato va a ganar nomás luego. Por eso es importante el tema de la participación. Y muchas veces, Jorge, uno cuando tiene estos números muy favorables, prefiere a veces no mostrar al equipo político para evitar justamente que caiga en un relajo, en una actitud ya de triunfalismo anticipado y que pueda generarse dificultades el día de las elecciones. Por eso nosotros estamos instando a la participación, a que todos los correligionarios y las correligionarias vayan el 18 de diciembre, que ese día, ni antes ni después, es lo que se gana las elecciones. Hoy las intenciones están a favor de nuestro proyecto. Yo creo que hoy la figura de Santiago Peña y Pedro Aliana han penetrado en las entrañas del partido. El mensaje yo creo que ha llegado de que con una administración honesta, patriota, con gente preparada y capaz como lo es Santiago, podemos y vamos a estar mejor. Hay condiciones. El Paraguay es un país muy rico, yo soy muy optimista, yo estoy seguro que teniendo una gestión buena, en muy poco tiempo vamos a poder revertir esta situación que hoy está ocurriendo en el Paraguay de un creciente aumento de los precios de la canasta familiar, de un aumento creciente en la inseguridad producto, ¿verdad?, de una situación económica que empuja a muchos hacia la delincuencia y a la inseguridad, ¿verdad? Cuando se habla ahí del tema justamente del Senado, ¿verdad? Vas a estar en el Senado que viene y acá el Senado realmente ha servido de poco y nada, o sea, ha sido una especie de mezcla extraña y una especie de concertación ahí entre un grupo de Colorado, un grupo de opositores mezclados, muchos intereses que sabemos que son espurios, son negociados, arreglos, tranzas. ¿Cómo luchar? Porque a lo mejor van a ser muchos colorados más de lo que son ahora. A lo mejor tiene esta mayoría propia. ¿Y cómo atar todo eso? Que son unos senadores probablemente serán más votados y vas a tener que liderar ahí una bancada o la bancada en sí, una sola bancada a lo mejor. Pipo, realmente yo tengo un pensamiento. Yo creo que el nuevo Senado va a estar bastante renovado. Creería que 80% o más de los integrantes van a ser nuevos y que van a ser producto de un sistema en donde uno tuvo que haber interpretado el sentimiento de la gente. O sea, los que tengamos la suerte de llegar vamos a venir con muchos requerimientos y muchas demandas ciudadanas y va a ser una obligación nuestra que esas demandas sean la prioridad de la gestión. En lo personal y en este periodo que he sido gobernador, inclusive presidente del Consejo de Gobernadores, me he dado cuenta que muchos parlamentarios, principalmente senadores, estaban divorciados de la realidad del pueblo paraguayo. Es decir, los temas que llevaba en la agenda no eran los temas que a la ciudadanía le interesaba. O sea, hoy la ciudadanía está interesada hoy principalmente en cómo reactivar la economía, cómo tener más seguridad, temas sociales importantes que uno ve que no está en el análisis, en el debate, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, yo creo que también el liderazgo que tiene Santi hoy y la experiencia que ha ganado en los últimos años tiene ya la posibilidad de construir una mayoría para llevar hacia adelante los proyectos que queremos llevarlo como gestión, ¿verdad? Y también algunos que tenemos cierta experiencia política en cargos anteriores, creo que vamos a ir a generar esa mayoría, porque lo importante es generar una mayoría hacia donde queremos ir. Acabamos de ver días atrás en el Perú un presidente que llegó con el voto popular, pero no tuvo la capacidad de generar consenso y mayoría en el Parlamento y ya sabemos el destino que fue destituido. O sea, no solamente ganar unas elecciones, sino tener la capacidad de construir consenso
para que esos proyectos se lleven adelante en pos del objetivo de que el Paraguay esté mejor, ¿verdad? Este tema, y vos que estuviste en esa área, tema pobreza, hemos visto que esa curva, nos dicen los analistas, creo que desde el 2003 se redujo el nivel de pobreza en Paraguay, pero 2018, y no es válido, me parece, decir que tuvimos la pandemia, utilizar como excusa la pandemia, cuando vemos que esa curva que iba disminuyendo hoy sube este número de pobreza. Datos oficiales que da el Instituto Nacional de Estadística. 300.000 nuevos pobres. Esos son datos reales. Sí. Entonces, esa es una cuestión también que ustedes, si llegan a conquistar el poder, tienen que replantearse de manera urgente, ¿verdad? No, ¿cómo podemos entender un país tan rico como el nuestro, donde está todo por hacerse, donde hay recursos, tengamos esos números, esos niveles, somos productores de alimentos y tengamos esos números de pobreza? ¿Cómo se explica eso? Bueno, y ese va a ser uno de los grandes desafíos, Jorge, ¿verdad? Nosotros tenemos que abocarnos inmediatamente, a partir del 15 de agosto, cuando Santi sea presidente de la República, a revertir la situación económica que hoy estamos. Eso yo siempre en todas mis participaciones vengo diciendo, ¿verdad? Que hoy la prioridad de la ciudadanía es que se reactive la economía. Estaba escuchando un minuto atrás lo que estaban hablando justamente con Santi, el tema, por ejemplo, de los oleros de Tomatí. Pero no es solamente Tomatí, en mi departamento, en la zona de Acay, también son productores de ladrillo, de teja, y están en la misma situación, ¿verdad? Están ante la misma queja de las bajas ventas de los ladrillos por la baja ejecución de viviendas dentro de este gobierno. Nosotros tenemos que pensar en llevar adelante el doble o el triple de vivienda que se ha llevado adelante. El periodo Horacio Cartes se hicieron casi 40.000 viviendas. Tenemos que apuntar a 100.000 viviendas, tenemos que apuntar a que el sector privado, a través de los créditos, que es una idea que yo tengo también, que quiero llevar al Senado, buscar las maneras de flexibilizar o de bajar los requisitos para que cualquier ciudadano y ciudadana que tenga un ingreso de 7 millones de guaraníes en forma individual o en pareja, puedan acceder a un crédito de 350, 400 millones de guaraníes y con un monto, un alquiler, pagar su casa propia. Eso por un lado va a solucionar un tema social y por otro lado va a reactivar un sector tan importante como es la construcción, ¿verdad? Y esos son los temas, yo creo, que tenemos que abocarnos a llevar adelante en el nuevo gobierno y en el Congreso. Y eso es creo que es lo que hace la demanda de la ciudadanía. Por eso decía, yo creo que 80% o más del Senado se va a renovar porque estuvieron divorciados o ausentes de los temas que a la ciudadanía le importa, ¿verdad? El tema invasiones, el tema de la manipulación que hacen con los campesinos, porque realmente acá hay también víctimas dentro de las mismas organizaciones, son utilizados para invadir, se los lleva, se los trae, se los arrea, se los tiene como rehenes, prácticamente un sistema muy perverso que lo manejan de todos los colores, hay de todos los partidos, de todos los colores, de todos los signos. Vos que tuviste de agricultura en el ministerio, ¿cómo buscar realmente solucionar eso y que la misma gente vaya dejando esos grupos para realmente ponerse a trabajar y a tener su propia tierra, a tener su propia dignidad, ¿verdad? En eso. Y hay experiencias muy positivas, Pipo. Realmente decir que no existe el problema de la tierra, decir que no exista pobreza, que no exista necesidad, estaríamos mintiendo. Pero creo que no es la manera de abordar la solución el utilizar políticamente en tratar de generar clientela alentando la invasión. La solución es trabajar, reitero como lo hicimos durante el periodo Horacio Cartes, buscando que el pequeño productor realmente tenga las herramientas para que pueda producir, llevándole hacia la tecnología, dándole la asistencia crediticia, la asistencia técnica, ayudándole a producir mejor y más y después ayudándole a comercializar. Ese es el camino para salir de la situación de la pobreza, no el estar arreando para generar clientela a través de las invasiones, que es lo que un sector político quiere llevar adelante. O sea, yo estoy muy confiado y muy seguro que vamos a retomar ese camino y esa senda que lo habíamos llevado adelante. Lógicamente, en 4 o 5 años uno no lo puede solucionar, por eso requerimos otros periodos o 5 o 10 años más de gobierno en esa línea de trabajo y yo creo que se va a ir revirtiendo paulatinamente eso, ¿verdad? Tantos frentes que recomponer, ¿verdad? Vos que estuviste en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y creo que una vez ya lo charlamos. Es inadmisible ver esas imágenes de estos productores de tomate que vienen hasta la capital o que tiran sus productos.
puede ser que no encontremos una solución a eso. Matamos la agricultura familiar. Los hijos de esos productores no van a tener ni una sola motivación para seguir el mismo rubro que su familia, que el papá o la mamá. Van a querer dedicarse a cualquier otra cosa, como una vez me dijo el representante de los productores frutihortícolas. Me conviene más salir a vender carcasas de teléfono celular en Coronel Oviedo que dedicarme al tomate porque el contrabando nos liquida, no tenemos precio, no hay mercado y tenemos que tirar nuestro producto. Por Dios, Juan Carlos, ¿cómo puede seguir dándose situaciones como esa, verdad? Bueno, Jorge, vimos el año pasado que la entidad o la institución que tenía que combatir el contrabando, una de las instituciones era la Armada. Vimos que hubo filmaciones que en vez de combatir, por ahí se metían, no era el contrabando. Nosotros tenemos la información, el gobierno tiene la posibilidad de tener la información porque se tiene la información de cuánto se produce y en qué momento. Entonces hay forma de combatir mucho más fuerte cuando hay mayor producción local y eso lo hemos hecho. Vuelvo a ser reiterativo un poco. Creo que en el periodo anterior se ha manejado mucho mejor. No digo que no haya habido contrabando, pero sí se pudo aminorar mucho más y ha habido mucho más resultados positivos en el pequeño productor. En este caso, yo en este periodo no he visto la misma voluntad de combatir al contrabando, porque evidentemente el contrabando genera también muchos ingresos no tan lícitos para la gente que está destinada a combatirlo, ¿verdad? Claro, de hecho le preguntamos a Santiago sobre eso y acá no hubo ni una voluntad de combatir, al contrario, creo que fue un cómplice, ¿verdad? Pues si no, no hay otra explicación. Sí. Pues el perjuicio que eso genera es tremendo. Todos los sectores productivos, vos hablas, y fueron perjudicados con el contrabando. Todos, sin una sola excepción. Es más, ahora se dieron rubros de contrabando que anteriormente no se daban. Por ejemplo, la carne. Te meten camiones refrigerados, llegan hasta Asunción. Y no estamos hablando de perseguirla a esa señora ña Juana, don Juan, que viene con 2 bolsitos para tratar de sobrevivir. Eso no le perjudica a las industrias. Le perjudica esos contenedores y esas barcazas que vimos en esos videos que se filtraron de cómo ingresan, ¿verdad? Y vos decís, hay un responsable, hubo una conferencia de prensa o hubo una respuesta a los empresarios que reclamaron eso. Silencio, nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Y yo creo que por estas razones y por muchas otras más razones es que hoy por hoy nuestro proyecto del Movimiento Honor Colorado tiene una alta adhesión del electorado colorado y colorada. Y estas son las razones por las cuales yo estoy seguro que el próximo domingo, 18 de diciembre, van a salir masivamente los colorados y coloradas y van a llevar su voto de confianza hacia un proyecto que realmente les representa y les genera esa esperanza de tener días mejores en el Paraguay. Estoy seguro que van a votarnos por la lista 2 de punta a punta, Santiago Peña y todos los candidatos del Movimiento Honor Colorado. Última pausa, hacemos el programa a la vuelta, seguimos charlando con el gobernador del departamento Paraguarí, precandidato al Senado, Juan Carlos Baruja. Ya venimos. Hay veces que necesitamos dinero de manera rápida para poder hacer algo que necesitamos. Puede que sea un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso, el Banco Baza te ofrece préstamos personales. Puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día. Así de fácil y rápido. Contacta al 021-618-7070 o ingresa a bancobaza.com.py. Solicita ya tu préstamo personal. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Bueno, último bloque en Cara o Cruz. La Junta, ¿cómo está, gobernador? La candidatura. Y para la Junta de Gobierno, el Colorado o la Colorada tiene la opción de elegir entre el mejor presidente de la era democrática y el peor presidente de la era democrática. Horacio Cartes, a mi juicio y a juicio de muchos paraguayos, una persona que realmente ha dejado en alto al partido, teniendo una gestión brillante en donde realmente se sintió en la calle, en los bolsillos de la gente, un gobierno honesto, patriota. Y Mario Abdo Benítez, que ha preferido negociar y gobernar con gran parte de la oposición y ha hecho una gestión que ha dejado casi 20.000 paraguayos. Así es que yo creo que por amplia mayoría Horacio Cartes va a ser el próximo presidente del Partido Colorado. Ahí cuando tenés presidente de la Junta
y una mayoría obviamente en la Junta al ganar él, y tener un presidente de la República que es de la misma línea política, del mismo pensamiento, digamos, la misma idea del país, ¿verdad? Porque yo creo que Santiago, ustedes todos coinciden en una idea de país, ¿verdad? Eso ayuda mucho tener el respaldo del partido, de la Junta atrás. Muchísimo, y no solamente el respaldo del partido, nosotros también queremos tener mayoría propia en el Senado, mayoría propia en diputados para poder darle el respaldo parlamentario y la aprobación de las leyes y que va a enviar el Santiago al Parlamento, y por otro lado el Partido Colorado que le va a dar el sustento político. Por eso estamos apuntando a no solamente ganar la presidencia de la República, apuntamos a ganar la Junta de Gobierno, apuntamos a tener mayoría parlamentaria en ambas cámaras y así poder tener un gobierno fuerte que pueda concretar los proyectos que tenemos para la gente. Para ir redondeando, cuando le escuchamos al presidente de la República, yo varias veces planteé esto y ahora que vos, apelando a tu experiencia política, hablar de que la vida te da sorpresas, enojado con esa canción Marito se va, Santi no gana aunque le voten con los 10 dedos. Ahí tenés dos lecturas, para mí. La primera, tenés que hablar nomás luego en esos términos para evitar el desbande antes de las internas. O por otro lado, estás preparando un fraude monumental y ahí es cuando yo les pregunto a ustedes, si solamente apelan ustedes los de Honor Colorado a las reglas del juego y seguir linealmente todo el procedimiento, tienen que mirar también los otros que están con los tapones de punta dispuestos a hacer cualquier cosa porque ya han demostrado que están dispuestos para cualquier cosa. Nos decía Santiago Peña y destacaba el trabajo de los apoderados de tu partido, de Eduardo González, de la doctora Magnolia, destacaba que están preparando eso, pero dependientemente a lo que pueda suceder, si pasa lo peor, ojalá no quiera que suceda, el daño no va a ser para Honor Colorado, va a ser para la democracia, gobernador. Por eso me parece que hay que estar bien atentos y ser celosos custodios de ese proceso electoral que se va a dar el próximo domingo. Así es, Jorge, ya hay antecedentes, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando, como explicó justamente Santiago, hay un trabajo muy fuerte de parte del movimiento, de los apoderados, y para que se pueda respetar la voluntad popular. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar el 18 de diciembre. Existe también antecedentes, como te decía, el caso del 92, en donde finalmente el daño fue para toda la República, ¿verdad? También lo del 97, o sea, hay ya antecedentes cuando ocurren situaciones irregulares de torcer la voluntad popular, pero nosotros estamos seguros de que eso no va a ocurrir, estamos confiados, pero tampoco esa confianza no implica no tomar los recaudos necesarios para preservar, reitero, la voluntad popular. Por último y cerramos, esta es tu cámara, ¿qué le decís al electorado colorado que querés que te vote a vos en particular? Porque tenés que hacer campaña, ustedes están 45 allí, todos están haciendo campaña para ellos, pero vos tenés que hacer lo propio también. Y bueno, principalmente primero llamarle a la participación a todos los colorados y las coloradas, que el próximo 18 de diciembre estamos eligiendo el modelo de país que queremos para los próximos 5 años. Estoy seguro que cuando lo haga a conciencia va a votar por la lista 2 del Movimiento Honor Colorado, por Santiago Peña, Pedro Aliana, Horacio Cartes para la Junta de Gobierno y en particular pedirle su voto de confianza a la lista 2, opción número 1, en el cual voy a representarle a todos los paraguayos y paraguayas en el Senado en los grandes temas que le preocupa a la ciudadanía, principalmente en los temas sociales, y creo que a lo largo de mi carrera política he demostrado, como dice mi eslogan, con hechos y no con palabras, mi compromiso ciudadano. Juan Carlos Baruja, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a usted y saludos a toda la audiencia. Nos vamos, Pipo. Nos vamos, señor, hasta mañana. Nos encontramos mañana en Radio 1, gracias por acompañarnos, buenas noches.